Las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en la retaguardia del ejército ruso. En el Kremlin declararon la ocupación de Kupiansk y el cerco de 15 batallones ucranianos en la caldera. Crimea está bajo ataque de la inteligencia militar ucraniana. Los combatientes de Budanov están incendiando helicópteros y sistemas de defensa aérea en la península. Putin convoca una reunión de emergencia. En Estados Unidos han anunciado que la guerra terminará a principios de diciembre. Trump amenaza a Zelensky con no entregar armas ni datos de inteligencia si no firma su plan de paz. La Unión Europea considera el plan de Trump una rendición y Reino Unido se prepara para enviar tropas a Ucrania. En San Petersburgo atacaron al embajador de Polonia. Alemania entrega a Ucrania un enorme lote de misiles de largo alcance y serán por fin los tan esperados Taurus. Hola, me llamo Anastasia Dmitrovskaya y ahora mismo vamos con lo más importante, pero antes darle like a este vídeo y suscribíos a nuestro canal para que no nos perdamos más en el vasto mundo de YouTube. En Crimea, temporalmente ocupada por los rusos, combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania incendiaron un helicóptero ruso K-27 y costosos sistemas de defensa antiaérea. La GUR informó que la operación en Crimea fue realizada por combatientes de la Unidad de Fuerzas Especiales de la GUR, Fantasmas. Como resultado de la operación, se alcanzaron con éxito los siguientes objetivos. Helicóptero multifuncional de a bordo K-27. Complejo de radares del aeródromo Lira-10. Radar 5566 Skyu. Radar Nevesa en diseño de cúpula. RLSP-18 Direct. La Dirección General de Inteligencia también mostró imágenes de la evasión verdaderamente épica de un misil enemigo lanzado desde un Pantsir S-1 por parte de un avión no tripulado de reconocimiento. Y las noticias desde el frente. El enemigo avanzó en Pokrovsk, Stepnoysk, cerca de Vladimirovka y Sakovo. Estos son los datos de Deep State. En la dirección de Limán, el enemigo intenta avanzar hacia el Siversky Donetsk y rodear Limán por el sur de la ciudad. Sobre esto escribe el militar Stanislav Bunyatov con el indicativo Bosman en su canal de Telegram. No es difícil entender por qué el avance se produce precisamente de esta manera. Al fin y al cabo, poco a poco se está formando también el cerco de Siversk y para ello sus operadores de drones deben controlar la logística en esa dirección. Sobre la situación en la dirección de Siversk habla el militar conocido como Muchnoy. Aquí el ambiente empezó a ponerse tenso. El enemigo se atrincheró en Svanivka y comenzó a presionar hacia el interior de nuestra defensa. La artillería en este tramo ahora les funciona casi sin parar, intentando destruir nuestros puntos de apoyo y obligar a la infantería a avanzar bajo la cobertura de las explosiones. Sus grupos de asalto avanzan en pequeños grupos, se infiltran en nuestras líneas y aprovechan cualquier edificio o arboleda para echarse al suelo, esperar y tratar de afianzarse aunque sea unos metros. Pero nuestras unidades mantienen el ritmo, detectan a estos grupos incluso antes de que lleguen, trabajan con drones y rematan a los que intentan aferrarse a nuestra línea. Para el enemigo, cada metro allí se convierte en una trampa. Y a continuación, imágenes únicas. Los pilotos de la 21ª Brigada Mecanizada, por así decirlo, cazaron en el bosque un tanque y un almacén de municiones improvisado. El equipo fue destruido y el propio almacén explotó. También se están difundiendo en la red imágenes como estas de Pokrovsk. En el vídeo se puede ver cómo los ocupantes deambulan por la parte sur de la ciudad. Supuestamente el ejército ruso ha irrumpido en Siversk, en la región de Donetsk. Así lo escribe el corresponsal militar de Vil, Julian Dropke. ¿Es esto realmente así? Y el análisis de la situación operativa en otros sectores del frente lo veremos a continuación en nuestro informe militar. En la noche del 20 de noviembre, Ucrania atacó por segunda vez en una semana una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, la de Ryazan. Por supuesto, está bien. Además, se oyeron explosiones en Novomoskovsk, en la región de Tula.
También en la ciudad de RYLSK, en la región de Kursk, se produjo un incendio en una subestación, lo que provocó cortes en el suministro eléctrico. Esta refinería, en primer lugar, abastece. La demanda de combustibles y lubricantes en Moscú y la región de Moscú es un aspecto clave para garantizar no solo el suministro de gasolina y diésel, sino también, por supuesto, de aceites para motores. Esta refinería está afiliada al Ministerio de Defensa del país ocupante en lo que respecta al suministro logístico de combustibles, aceites para motores y otros componentes. Los rusos no pueden ocultar ni disimular sus objetivos militares, ni en su propio territorio ni en el ucraniano. En estas imágenes, un F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania persigue a un misil ruso J-101 que una vez más vuela para matar a alguien. Noticias aún peores las da el corresponsal militar de Bild, Julian Roque. Según sus datos, el ejército ruso ha irrumpido desde Siversk, en la región de Donetsk, supuestamente capturando el 20% del territorio. En la dirección de Kupiansk-Liman, los ocupantes usualmente han concentrado un grupo de ataque que cuenta con unos 90.000 efectivos. Se considera uno de los grupos de ataque más fuertes del enemigo después de la dirección de Pokrovsk. La tarea estratégica de los ocupantes es crear condiciones para un cerco de flanco de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. La situación es difícil, pero decir que los ocupantes tienen éxitos tácticos serios, y más aún, que controlan una parte significativa de Siversk, por el momento esa información no está verificada. Solo Trump y Estados Unidos tienen la fuerza para finalmente terminar la guerra. Turquía está dispuesta a ofrecer una plataforma para las negociaciones. Así lo declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Si Rusia no se sienta a la mesa de negociaciones bajo las condiciones estadounidenses. Después del ataque, la parte ucraniana podría recibir misiles de crucero Tomahawk con un alcance de hasta 1.600 kilómetros. El presidente del Consejo de Administración de Airbus, René Oberman, en la Conferencia de Seguridad de Berlín, propuso a los países europeos considerar el despliegue de armas nucleares tácticas para disuadir a Rusia. Este es un elemento de presión militar y política de Estados Unidos sobre la Federación Rusa precisamente en el momento de la posible firma de acuerdos de paz al final de la guerra en Ucrania. Es decir, dejan claro cuáles serán los posibles escenarios futuros si la Federación Rusa no se sienta a la mesa de negociaciones. Es decir, Estados Unidos, a través de sus socios europeos, ya está dejando claro a la Federación Rusa que continuará con la política de aumentar su presencia nuclear en el continente europeo. El posible despliegue de armas nucleares tácticas es una respuesta a la amenaza que representan los misiles rusos e Iskander, desplegados en Kaliningrado y Bielorrusia, y que son capaces de portar ojivas nucleares tácticas. No puedo dejar de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamamiento para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienes la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbeles palabras de apoyo en los comentarios. Ayer ya os contamos sobre el plan de paz para Ucrania y sus condiciones inaceptables. Según informaron medios de comunicación de prestigio, estas condiciones fueron elaboradas por Estados Unidos, aunque no sin la participación de Rusia. En ese momento también se supo que Ucrania no aceptó negociar sus territorios. Sin embargo, la prensa publica una lista ampliada de las condiciones del plan de paz de Estados Unidos, que, según los medios, ya ha sido entregada a Zelensky. Vamos a repasar las condiciones clave que publica el medio Bloomberg. La cesión de parte del Donbass a Rusia en régimen de alquiler. Levantamiento de las sanciones a la Federación Rusa y suspensión de las investigaciones sobre crímenes de guerra. Ucrania debe reducir su ejército a la mitad y celebrar elecciones 100 días después del fin de la guerra. Y aquí hay otra serie de condiciones. Ucrania renuncia a las armas de largo alcance. Prohibición de desplegar tropas extranjeras en su territorio. La lengua rusa y la Iglesia recibirán estatus oficial en los territorios ocupados, que estarán controlados por la Federación Rusa. Ucrania recibe garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa. Y. Según Axios, el plan de paz de Trump para Ucrania prevé un modelo de garantía de seguridad similar al artículo 5 de la OTAN. Los países occidentales se comprometen a responder a un ataque contra Ucrania como si fuera un ataque contra toda la comunidad transatlántica. El documento está previsto para un periodo de 10 años y puede ser prorrogado, y su contenido ya ha sido mostrado a Rusia.
Además, el periódico Financial Times informa que Estados Unidos espera firmar el acuerdo con Zelensky antes del 27 de noviembre. Los periodistas de Reuters también mencionan el plazo hasta el 27 de noviembre. El medio señala que supuestamente Estados Unidos amenazó a Ucrania con suspender el suministro de armas y el intercambio de información de inteligencia si no firma el plan de paz estadounidense antes del 27 de noviembre. Actualmente, la presión sobre Ucrania es una de las más duras. Ahora Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil. O bien perder la dignidad, o bien arriesgarse a perder a su socio clave. O los complicados 28 puntos, o un invierno extremadamente duro, el más difícil de todos. Y los riesgos. Una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia. Y que creamos en quien ya ha atacado 2 veces. Esperarán una respuesta de nosotros. Además, Zelensky afirma que Ucrania ya está trabajando en el plan de paz tanto con Estados Unidos como con los socios de la UE. Vamos y debemos hacer todo lo posible para que, como resultado, termine la guerra y no termine Ucrania, ni Europa, ni la paz global. Solo he hablado con los europeos. Confiamos en nuestros amigos europeos, que entienden perfectamente que Rusia no está en algún lugar lejano, sino justo al lado de las fronteras de la UE, que ahora Ucrania es el único escudo que separa la cómoda vida europea de los planes de Putin. Recordamos que Europa estuvo con nosotros. Creemos que Europa estará con nosotros. ¿Y qué opináis de este plan y estáis de acuerdo con estas condiciones? Lee los comentarios debajo de... En los episodios anteriores veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, os estamos muy agradecidos por el apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escribid también en este episodio desde qué país nos veis y si en vuestro país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo vuestros comentarios con mucho gusto y nosotros seguimos, porque ahora viene lo más interesante. Y ahora mismo, otra ración de disparates del dictador ruso Vladimir Putin. Justo ayer visitó uno de los puestos de mando del Grupo de Tropas Oeste, donde declaró que la principal tarea para Rusia es lograr incondicionalmente los objetivos de la llamada Operación Militar Especial. Según Putin, el pueblo ruso espera y confía en los resultados. Pero nosotros tenemos nuestras propias tareas, nuestros propios objetivos, y el principal de ellos es el logro incondicional de las metas. Operaciones militares especiales y la resolución de las tareas que nos encomiendan nuestra patria y el pueblo de Rusia. El pueblo ruso confía en vosotros y espera. El resultado que el país necesita. Además, Putin declaró que el liderazgo político de Ucrania, desde marzo del año pasado, no es más que una banda criminal y que los funcionarios sentados en sus tronos dorados en Kiev difícilmente piensan en la gente común. Ya entendemos lo que es el liderazgo político de Ucrania. Es una banda criminal, una organización delictiva que, desde marzo del año pasado, ha usurpado el poder y, bajo el pretexto de la necesidad de continuar la guerra con Rusia, mantiene ese poder en Ucrania con el objetivo de enriquecerse personalmente. Estas personas están sentadas en tronos de oro. Difícilmente piensan en el destino de su país, en el destino de la gente común de Ucrania. Del cuerpo de oficiales y mucho menos en los simples soldados. Pero eso no es todo. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, informó a Putin sobre la toma de Kupiansk y sobre el control del 80% de Volchansk. El propio dictador ruso hablaba de combates dentro de Konstantinovka y en torno a Kupiansk. El jefe de nudo dice que lograron bloquear a unos 15 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, según los mapas de la DGT, la información del alto mando militar ruso es otro bulo más. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintió la declaración de Putin sobre la toma de Kupiansk y Yampol. Y según los datos de las fuerzas de defensa, Kupiansk está completamente bajo control de Ucrania. Allí continúan las medidas de contrasabotaje. Y en la zona de Yampol, los militares llevan a cabo operaciones de búsqueda y ataque. Asimismo, el Estado Mayor desmintió las afirmaciones rusas sobre la toma del 80% de Volchansk y el 70% de Pokrovsk. ¿Pero qué puedo decir? En Rusia todo sigue igual.
El circo se fue, pero los payasos se quedaron. Como se suele decir, el chapitó está de vacaciones. La UE está preparando su propio plan para poner fin a la guerra en Ucrania. El periódico Wall Street Journal informa que los líderes europeos quieren acordarlo en los próximos días, convenciendo a Ucrania de apoyar precisamente este plan y no el que proponen Estados Unidos y Rusia. Ya que, según escriben los periodistas, en la Unión Europea consideran que el plan de Trump sería una capitulación de facto de Ucrania. No se revelan los detalles del plan, pero la víspera, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, habló sobre el llamado plan alternativo de la UE. La presión debe ir al agresor, no a la víctima. Nuestro plan tiene 2 puntos: debilitar a Rusia y apoyar a Ucrania. Además, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante una conversación con el presidente Volodymyr Zelensky, subrayaron que cualquier acuerdo de paz que afecte a los Estados europeos, la Unión Europea o la OTAN, requiere la aprobación de los socios europeos o el consenso entre los aliados. Mientras tanto, la publicación alemana Bild describe que Alemania lidera los esfuerzos europeos para oponerse al plan de paz. Triunfo. Los periodistas, citando fuentes, informan que el canciller alemán, Merz, canceló urgentemente las reuniones programadas para mantener conversaciones telefónicas con Trump y Zelensky sobre este tema. Y en la oficina de Merz ya han comenzado a desarrollar su propio plan para poner fin a la guerra, ya que, cito, están preocupados por la propuesta de Estados Unidos. Si el Kremlin sigue ignorando los llamamientos para un alto el fuego, Estados Unidos está dispuesto a imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia y continuar suministrando armas a Ucrania. Así lo declaró el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad. Hemos ofrecido a Rusia condiciones generosas, incluyendo el levantamiento de las sanciones. Hemos pedido a Rusia que detenga sus ataques y se reúna directamente con Ucrania para negociar una solución pacífica. Lamentablemente, los combates continúan. Es trágico que esto esté provocando nuevas víctimas entre la población civil. Podemos imponer sanciones económicas adicionales. Si Rusia sigue ignorando los llamamientos al alto el fuego, también continuaremos proporcionando armas para la defensa de Ucrania. Recuerdo que a finales de octubre Estados Unidos impuso sanciones adicionales contra las 2 mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, mientras que las sanciones introducidas en octubre establecen como plazo hasta el 21 de noviembre para que las empresas cesen su cooperación con Rosneft y Lukoil. Y de nuevo, Bloomberg informa que el petróleo ruso corre el riesgo de quedarse atascado en medio del océano debido a las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos, que entraron en vigor el viernes, podrían dejar casi 48 millones de barriles de crudo ruso en el mar, obligando a decenas de petroleros a buscar urgentemente destinos alternativos. ¿Qué opináis? Si Rusia no acepta un alto el fuego y negociaciones, ¿creéis que Estados Unidos aumentará la presión de las sanciones? Pero eso no es todo. Europa está preparando sanciones contra la flota en la sombra de Rusia. En conjunto, esto creará unas condiciones que sin duda obligarán a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones con Kiev. Más detalles sobre esto a continuación. Estados Unidos y Europa están preparando un nuevo golpe de sanciones contra Rusia. A los europeos hay que darles un gran punto positivo porque, en mi opinión, están proponiendo iniciativas realmente de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre el proyecto de ley bipartidista de nuevas sanciones contra Rusia. Si quieres sentar a Putin en la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 puntos ni de 12 puntos funcionará si Putin no cree que vamos a seguir apoyando militarmente a Ucrania y que vamos a perseguir a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump firmó el proyecto de ley, introduciendo enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda exclusivamente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas, con enormes aranceles para los países que compran petróleo a Rusia. En cuanto a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer con esa flota en la sombra, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa se ha activado en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia han propuesto a la UE nuevas medidas contra la creciente flota en la sombra de Rusia, que permite a Putin comerciar petróleo tranquilamente por todo el mundo. Los rusos han aprendido a eludir las actuales restricciones sancionadoras respecto a la flota de petróleos en la sombra.
Por cierto, la Federación Rusa ha reunido una flota de petroleros en la sombra tan enorme que ahora incluye aproximadamente el 20% de todos los petroleros del mundo en el planeta Tierra. Es decir, ahora, según estimaciones preliminares, se trata de unos 1000 petroleros. Las medidas propuestas no suponen un trabajo puntual sobre buques concretos, sino sanciones contra las empresas que los registran, aseguran y prestan servicios logísticos, en particular en países europeos. Y en el marco del análisis de su documentación, entender dónde se encuentra realmente cada buque. Y quién da servicio a estos, propiamente dichos, buques de la flota fantasma de petroleros, lo que, por supuesto, ayudará, en primer lugar, a verificarlos de manera mucho más eficaz que antes y, en consecuencia, a imponerles las máximas sanciones, es decir, impedir que el petróleo y los productos petrolíferos rusos lleguen a los mercados europeos. Según datos de Bloomberg, en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del crudo ruso Urals ha caído al mínimo de los últimos 2 años y medio. Su precio actual es de $36,61 por barril. Las futuras restricciones asestarán un golpe extremadamente doloroso a la vaca petrolera de Putin. San Petersburgo atacaron al embajador de Polonia en Rusia, Krzysztof Krajiuski. Y como se sabe, esto ocurrió cuando el diplomático llegó a la ciudad para reunirse con la comunidad polaca local. El periódico polaco Wyborcza informa que cuando Krajiuski se dirigía a la basílica local acompañado por el cónsul Jarosław Strykarski, fueron rodeados por un grupo agresivo de manifestantes que portaban pancartas con lemas antipolacos y antirrusos y atacaron al diplomático por el hecho de que Polonia ayuda activamente a Ucrania. Este fue el incidente más grave de este tipo en muchos años. Solo la intervención de la seguridad evitó que el embajador fuera golpeado, cuenta nuestra fuente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Confirmo que tuvo lugar tal incidente. El miércoles, durante una reunión con el encargado de negocios interino de Rusia, la parte polaca expresó su indignación. En respuesta, nos dijeron que situaciones como esta no deberían ocurrir, declaró Maciej Bekuior, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, al periódico Gazeta Wyborcza. El propio Krajewski, como se sabe, no resultó herido durante el ataque, mientras que los manifestantes fueron neutralizados por los servicios de seguridad de Polonia, que acompañan al embajador desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Reino Unido ha identificado las unidades militares que podría enviar a Ucrania tras un acuerdo de paz. La publicación Bloomberg informa de que Londres ha actualizado sus planes de despliegue en el marco de la coalición de países dispuestos tras varias misiones de reconocimiento en Ucrania. El Reino Unido se prepara para gastar más de 100 millones de libras esterlinas para cubrir los gastos iniciales del envío de sus tropas a Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de alto el fuego. Según Bloomberg, los militares británicos han definido el personal, el papel y la ubicación de los cuarteles generales. Tras el despliegue de fuerzas multinacionales en Ucrania, después de la firma de un acuerdo de paz, se creará en Kiev un grupo de coordinación dirigido por un oficial británico de 2 estrellas. Este grupo proporcionará expertos en logística, armamento y formación para ayudar a la reconstrucción de las fuerzas terrestres de Ucrania, así como también garantizará el patrullaje del espacio aéreo para reanudar el tráfico aéreo internacional normal. También se sabe que tras un posible acuerdo de paz, se creará en Kiev un grupo de coordinación bajo la dirección de un general británico y el personal será desplegado lejos de la línea del frente. Aunque el Reino Unido está entre los países que han declarado estar dispuestos a desplegar tropas en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz, tiene la intención de ubicarlas lejos de la línea del frente. El Reino Unido ha estado entrenando a militares ucranianos en su territorio desde el inicio del conflicto, pero quiere poder entrenar a los soldados ucranianos dentro del propio país. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Además, Ucrania ha recibido las primeras instalaciones antiaéreas Tarahau. Paladín, y no olvidemos la ayuda militar sin precedentes por parte de España. Más detalles sobre todo esto a continuación en el reportaje. Aún más ayuda y apoyo. El canciller de Alemania prometió equipar al ejército ucraniano con sistemas de armamento de largo alcance. Pero Merz no reveló detalles sobre la cantidad de misiles ni los plazos de entrega. Llevamos meses trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de fuego de largo alcance, como lo llamamos técnicamente. El ejército ucraniano será equipado con estos sistemas de armamento. Al mismo tiempo, el canciller se negó a responder a la pregunta sobre la anterior reticencia de Alemania a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania.
Calificó este enfoque como una táctica para aumentar la presión sobre el país agresor, Rusia. La posibilidad de operar los Taurus depende directamente del nivel de preparación del personal técnico. Es decir, por lo visto, se trata de que el Taurus solo puede ser utilizado por militares de la Bundeswehr. Y la formación de especialistas ucranianos llevará bastante tiempo. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el gobierno ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. En septiembre, Berlín puso en marcha una nueva iniciativa para la adquisición de drones de largo alcance junto con la industria de defensa de Ucrania. Además, Alemania destinará 150 millones de euros adicionales para la compra de armas a Estados Unidos, para Kiev. Alemania entiende perfectamente las posibilidades de un enfrentamiento militar directo con la Federación Rusa. Por eso, tiene un interés vital en garantizar la capacidad de defensa del Estado ucraniano y, en consecuencia, en la modernización técnica de las fuerzas de defensa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas aéreas ucranianas han reforzado su defensa antiaérea con el nuevo armamento británico Terrahawk Paladin. No se revela la cantidad de sistemas entregados, pero incluso un pequeño lote de estos sistemas reforzará significativamente la defensa antiaérea ucraniana. Para la parte ucraniana, se trata de la creación de un llamado Sistema de Defensa Aérea Focal para proteger instalaciones logísticas e instalaciones militares clave de ataques. Medios aerodinámicos enemigos. En primer lugar, estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados. Esta instalación es móvil y por tanto permite su reubicación en cualquier punto. Teniendo en cuenta la autonomía de su aplicación, esto aumenta significativamente las capacidades de la parte ucraniana en caso de contraataque, así como por parte de la Federación Rusa. España también destinará 615 millones de euros a apoyar a Ucrania, la mayor parte de los cuales se destinará específicamente a necesidades militares. En primer lugar, se trata de un programa de compra de armas adicionales para las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas de los Estados Unidos. La segunda es, respectivamente, el refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Y, en consecuencia, ese es el carácter. El apoyo logístico y material, incluyendo la transferencia por parte de España de vehículos blindados pesados y sistemas de ataque que actualmente están en servicio en el ejército español. Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania ha incrementado la producción de armamento y la implantación de nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. Los volúmenes de producción nacional de armas han aumentado decenas de veces. Ucrania ha ampliado la producción de los obuses autopropulsados Bogdana hasta 20 unidades al mes. Estos son indicadores récord incluso para los países de la OTAN. Una característica distintiva es que se trata de un calibre modificado de 155 milímetros, que es el estándar de la OTAN, además, por supuesto, de la relación calidad-precio. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han incrementado la producción de proyectiles de artillería. Y lo han incrementado de manera récord. Se trata de la ampliación de la producción tanto de drones FPV como, por supuesto, de drones de ataque con un alcance de más de 1.500 kilómetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declaró que la producción nacional de armas, en particular de misiles balísticos y drones, es una de las tareas clave para el gobierno y los fabricantes. Cabe destacar la ampliación de la producción de sistemas de guerra radioelectrónica y radares. En este segmento, una vez más, la defensa ucraniana ocupa una de las posiciones líderes a nivel mundial. Y, por supuesto, la producción de drones navales. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado su capacidad para crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos en profundidad. Debido al aumento de los impuestos, los rusos se preparan para una nueva ola de aceleración del crecimiento de los precios, que comenzará ya en 2026. Las empresas y el comercio minorista ya se están preparando para el aumento del IVA, señala Natalia Melchakova, analista principal de Freedom Finance Global. En promedio, durante los próximos 3 meses, las empresas rusas planean subir los precios un 6,3% en términos anuales, en comparación con el 4,2% en octubre y el 2,9% en septiembre, según mostró el monitoreo del Banco Central. Al mismo tiempo, las empresas del comercio minorista planean el mayor aumento de precios.
Ellas estiman que la inflación en los estantes durante los próximos 3 meses será del 11,8% en términos anuales. El medio Moscow Times informa que este ya es el segundo aumento de la tasa del IVA en los últimos años. El segundo aumento en 7 años de la tasa del IVA, del 20% al 22%, situará a Rusia entre los países con el nivel más alto de este impuesto en el mundo. El IVA solo es más alto en algunos países de Europa y fuera de la región europea. Rusia compartirá el liderazgo con Uruguay. La operación militar especial, recuerdo, sigue según lo previsto. En resumen, como les gusta decir a los funcionarios rusos, no hay dinero, pero vosotros aguantad. ¿Qué os parecen nuestras noticias? Escribidnos que deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda, lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, dadle like a este vídeo para apoyar lo que hacemos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderos nuestros próximos episodios. Nos vemos.